Una vez que entendemos la importancia de un mito, podemos tomar las herramientas que se nos brindan para crear lo que la autora llama mitos contemporáneos. Como vimos en el video anterior, este libro se basa en el diagrama del monomito de Joseph Campbell, el cual generalmente se utiliza como esquema de interpretación literaria y como estructura narrativa. Nuestra autora, siendo psicoterapeuta, utiliza este método para trabajar con sus pacientes y en su taller de redacción de memorias. Ella utiliza este género literario como método terapéutico de resignificación de ciertos sucesos de la vida. Para ella, el escribir sobre la vida propia y generar una interpretación y significados al respecto forma parte de un proceso terapéutico y también nos sitúa como creadores de nuevos mitos y arquetipos. Pues a la hora de generar historias y significados sobre quiénes somos en este momento de nuestra vida, se enriquecen los arquetipos colectivos y los ejemplos a seguir. Todo este libro ella va a estar utilizando las dos polaridades de lo femenino y lo masculino. Ella trabaja con estas polaridades según cómo se describen desde los arquetipos del inconsciente colectivo de Carl Jung. Estos arquetipos vienen a ser símbolos que están en el inconsciente universal y que han sido incorporados a la mitología de diferentes culturas a lo largo de la historia. Entonces, al hablar de lo femenino o de lo masculino, no nos estamos refiriendo únicamente a sexo o género, sino a características que tras recopilaciones históricas se han visto situadas en muchos entornos mitológicos a lo largo de diferentes culturas. Por ejemplo, para el arquetipo femenino tenemos ciertos personajes como lo son la loca, la virgen, la madre, la bruja, y esta práctica de generación de nuevos arquetipos nos ayuda a ampliar el abanico de identidades. Si ella habla de que el viaje heroico es un viaje de transformación propia para después transformar a la comunidad, el primer paso para emprenderlo viene a ser el rechazo de lo femenino. ¿Por qué se da este primer rechazo de lo femenino en las mujeres y qué es lo que habla en este primer capítulo? Bueno, pues si vemos en la figura de la madre la responsabilidad de la reproducción de valores, de educación y de crianza, se deposita no solo esa responsabilidad, sino también la culpa sobre el estado de nuestra comunidad actual. Entonces, si una mujer pretende cambiar el estado de una comunidad entera, el primer arquetipo al que va a rechazar es al de la madre y el que ha hecho un trabajo previo en esa labor. Se habla también de que este primer rechazo de lo femenino es como la mujer puede encontrar su propia individualidad, separándose de quien simbólicamente representa su origen. Otra razón es también que en el contexto actual vemos cómo el liderazgo, el éxito y el reconocimiento generalmente se depositan en el mundo laboral y en el mundo público, político, y el ámbito doméstico, dominado por la población femenina, queda inferiorizado. Entonces, cuando una mujer se ve a sí misma como un ser con mucha capacidad, tiende a enaltecer y alinearse con las cualidades masculinas y separarse de aquellas asociadas a lo doméstico y lo femenino. Este rechazo de lo femenino viene impulsado también por dos arquetipos que se desprenden de la madre buena y la madre mala. Según la experiencia de cada persona y como nos muestra en el libro distintos testimonios de si tenemos una madre buena o si tenemos una madre mala, esta separación será más o menos difícil, ¿no? Si tenemos una madre que consideramos mala, que no consideramos como una fuente de protección emocional y de cobijo, bueno, separarnos de este origen resultará de alguna forma más natural o más reaccionario. En cambio, si tenemos una madre que consideramos como buena, percibiremos el mundo de afuera como un lugar hostil y será más difícil que nos desprendamos de ese vínculo para ir a emprender nuestro propio viaje de individualidad. De una forma u otra, el objetivo de esta separación también es humanizar a la madre como un ser con cualidades y defectos del cual pues nos tenemos que diferenciar, no solamente demonizándolo, ¿no?, sino reconociéndolo como consecuencia de sus propias vivencias. En esta separación de lo femenino van a existir riesgos y de los cuales nos habla la autora es, por ejemplo, que a la hora de separarnos de las cualidades negativas de lo femenino, como pueden ser la emocionalidad o la superstición, pues también nos estamos separando de aquellas cualidades positivas, como son la espontaneidad y la creatividad. Otro de los riesgos tiene que ver con ignorar después las causas por las cuales estas cualidades negativas existen, ¿no? Si las mujeres se perciben como seres emocionales, también tienen que ver con las desigualdades que padecen en este sistema. Y la consecuencia de separarnos de la superstición pues tiende a ser el enaltecimiento de la hiperracionalidad, la objetividad y la producción de resultados, ¿no?, ignorando formas de creencia y de vida que también tienen mucha importancia, ¿no?, como la espiritualidad. Rechazar la feminidad va a significar también rechazar un poco el cuerpo, puesto que para una niña en crecimiento
este desarrollo empieza a poner en riesgo sus dos principales relaciones, la de su madre y la de su padre. Esto puede suceder cuando en relación con la madre existe un sentido de rivalidad o de competencia por empezarla a ver ya sea como un ser sexual en desarrollo o como un ser con muchísimas capacidades que quizás opacan las propias. Y en la relación con el padre puede existir una sensación de tabú por empezar a percibir a la hija como un ser sexual en desarrollo. La hija, al percibir que su desarrollo natural genera incomodidad en su entorno principal, lo asume como un suceso vergonzoso, a esconder, y de lo cual puede resultar una desconexión de la comunicación que tiene con su cuerpo. La autora nos habla de la importancia que tiene el cuerpo como fuente de espiritualidad. Es a través del cuerpo que escuchamos nuestra intuición y nuestros sueños. Y si esta situación nos provoca ignorar todo eso, pues nos dirigiremos hacia actividades que sean mucho más seguras para nuestra mente. Esta desconexión con el cuerpo genera una desconexión general con la plenitud. El segundo capítulo se titula La identificación con lo masculino, y este nos habla principalmente de la relación de la hija con el padre. En este capítulo se abordan principalmente dos arquetipos, el de las hijas del padre y el de la amazona acorazada. De las hijas del padre nos describe que son quienes se validan a sí mismas a través de sus cualidades masculinas. Las hijas del padre son aquellas que al reconocer en las cualidades masculinas su asociación al éxito y al liderazgo, se validan a través de sus propias cualidades de rendimiento, productividad y objetividad. Aquí se enfatiza la importancia de la intervención de los padres en la vida de las hijas y en su autopercepción, puesto que si tenemos un padre que respeta la feminidad, tanto en la madre como en la hija, pues la niña no sentirá la necesidad de suprimir sus cualidades femeninas para desarrollar sus talentos. En cambio, cuando tenemos un padre que menosprecia la feminidad, pues la hija suprimirá aquellas cualidades que le restan validación de su principal figura masculina. Entendemos entonces cómo la referencia positiva de la masculinidad en nuestra vida nos permite desarrollar una masculinidad propia que sea respetuosa de su polaridad femenina y que le permita su desarrollo creativo sin juicios. El segundo arquetipo del que nos menciona es el de la amazona acorazada y habla de cómo la intervención negativa o un padre negligente afecta profundamente la percepción que la hija tiene de sí misma. De esta experiencia surge como reacción una identificación a nivel de ego con las cualidades paternas que, al no recibir de un padre, han aprendido a satisfacer por sí mismas. Son personas que se alienan totalmente de su propia creatividad y espontaneidad y se enfocan en demostrar su valía a través de su rendimiento y productividad, generalmente en el entorno laboral. Vemos como consecuencia de esta experiencia la sobrecompensación y el perfeccionismo como reacciones para alejarse de la inferioridad que perciben en la feminidad, así como la parálisis que proviene de un miedo tan grande al error que no nos permitimos siquiera intentarlo. Este capítulo habla mucho sobre la importancia del padre en el desarrollo sexual de la hija, en su entendimiento del amor y en la protección de este desarrollo, y también pues en las consecuencias devastadoras que tiene la violación de este desarrollo a través del incesto. Entonces el primer y segundo capítulo retrata la importancia de la relación con padre y madre para la estructura e identificación con nuestras polaridades femeninas y masculinas. Y en todo este capítulo nos va retratando a través de testimonios de sus propias pacientes situaciones que pueden generar desbalances en estas polaridades, así como también ciertas experiencias positivas. Este primer capítulo la verdad invita mucho a la introspección, te hace situarte a ti misma en tu historia, en cómo viviste ambas estas relaciones, en cuáles son los arquetipos que sí habitas, cuáles son los que desconoces, y te hace pues empatizar contigo misma y con tu alrededor. Dice Maureen Murdoch que parte del viaje heroico de la mujer es encontrar nuestro trabajo en el mundo que también empate con nuestra identidad, y que son las mujeres que vivan en entornos en donde se respete la feminidad quienes van a ser focos de familias y relaciones mucho más sanas para el futuro. Este primer capítulo es una buena invitación para ir reconociendo aquellas reacciones inconscientes de las cuales podemos ser sujetas y poco a poco situarlas en nuestro propio camino heroico. En el siguiente video vamos a abordar los capítulos 3, 4 y 5, en donde ampliaremos sobre los mitos de la feminidad y el poder de decir que no. Nos vemos.